No. Hola, profe. Buenos días. Rar.
Hola, profe, buenos días. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo han estado? Ahí estamos pasando. ¿Y usted? Sí, también. Menos mal, sin ninguna novedad. Todo bien. ¿Conversó con ustedes, Pedro, con respecto al aplazamiento de la prueba del día del viernes para el lunes? Sí, profe. O sea, ¿el Ah, control se perfecto. refiere usted? Ah, ¿Se refiere al control que nos había sí, correcto, el puesto control. Es que sorpresivamente? Sí, sí. ayer tus colegas me habían planteado la posibilidad esa de cambiarlo para el lunes. Entonces le hice el comentario y no sé a qué término habrían llegado. Sí, le envió un correo después de que mis compañeros dijeron eso y nos respondió el tiro, que no Ah, había problema perfecto. en cambiarlo hacia el lunes. Qué bueno, qué bueno. Gracias, profe. Eso es importante. Primero que nada, la conversación y las cosas se pueden solucionar. La diplomacia. Ujú, así es. A ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos 35. Nos quedan 3 personas, creo, por llegar. Porque ustedes son 36, ¿no? Si no 37, me... profe. Eso. 37. Ah, ya. Entonces faltan 3 personas, a pesar de que ya debiéramos estar en la hora, pero la verdad de las cosas es que la cátedra es libre, así que no hay problema. Cuando es laboratorio, ahí sí que entraríamos en problema, ¿ya? Entonces, según yo, estamos en la hora, ¿no? Las 11:32. Así que, si, si mal no les parece, vamos a comenzar nomás, jóvenes, porque el tiempo es oro y además que lo importante, no quiero estresarlos más de lo que están. Así que creo que vamos a hacer una clase bastante sencilla, lo esencial, lo básico, para que, y así en esos mismos términos también será evaluado. ¿Ya? Eso es, chicos. Entonces, vamos a comenzar. Ah, y antes de comenzar, Fernando, te voy a hacer hospedador. Ahí llegó Branco. Eh, eh, a ver. Tum, 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 tum. ¿Dónde está? Ya, Fernando, eres también hospedador ahora. Ya, profe. Ahí estoy grabando. Ok. Bien, juventud. Entonces, lo que nos atañe hoy día, como les digo, la idea no es estresarlos más, pero vamos a comenzar este último contenido que me corresponde al sistema urogenital y concerniente al desarrollo embrionario. Entonces acá al comienzo hay un esquema en donde está representado todo el trayecto del desarrollo del sistema urogenital, comenzando, como en algún momento les dije también en el laboratorio, del mesoderma intermedio, ¿no es cierto? Recuerden cuando hablamos del embrión somítico, ¿no es cierto? Y estas 3 capas, ectoderma, mesoderma, endoderma, pero que ya ese momento el mesoderma diferenciado y reconocemos un mesoderma intermedio. Y a partir de ese mesoderma intermedio es donde se va a originar tanto el sistema renal como el sistema genital, ¿no es cierto? Y luego en la parte inferior, acá es interesante la yema urogenital con el blastema metanéfrico, que acá hay una interacción epitelio-mesénquima. Recuerden que nosotros hemos estado hablando de varios procesos biológicos importantes que ocurren durante el desarrollo embrionario, que es la apoptosis, la proliferación celular, la interacción epitelio-mesénquima y los centros señales, que son
procesos que hoy día se saben que funcionan bastante bien y dan la explicación del por qué suceden las cosas y por qué las estructuras, los órganos se van desarrollando en forma tan correcta y perfecta, a no ser que haya alguna patología, ¿no es cierto?, en nuestros cuerpos, ¿ya? Entonces, allí hay una interacción epitelio-mesénquico. Después también sucede una interacción acá cuando el riñón comienza a bifurcarse y comienzan a aparecer las cálices mayores, menores, en fin, y los glomérulos, en fin. Pero el punto es acá en que más o menos en la 7ª semana de desarrollo hay un punto de unión entre la yema uretrogenital, bien digo, y el mesénquima, ¿no es cierto?, del metanefro. Entonces ahí ya comienza ese punto de unión y el riñón ya comienza a ser funcional, ¿ya? Entonces eso también es importante. Y después tenemos el desarrollo de las gónadas, en fin. Entonces vamos a comenzar analizando cada una de estos que les he mencionado. Que no le he dado a, ¿cómo se llama? Ahí se ve mejor. Ahí ven mejor, ¿no es cierto? Sí, profe. Disculpen, joven, pero que nadie me dice, pues, ¿ves? El otro era muy chiquitito, así que no se veía bien. Pero bueno, ahí está ahora. Entonces, bueno, acá, como les comentaba, ¿no es cierto? En la séptima semana ocurre esa interacción y ese punto de unión. Entonces, acá tenemos el desarrollo de 3 sistemas y tejidos renales en dirección cefálico-caudal. Y allí el esquema, las figuras lo indican, ¿no es cierto? Y como ya les comenté, al comienzo se origina del mesoderma intermedio, que ya ahí está en los puntos rojos, ¿no es cierto? A ambos extremos de los somitos en el embrión, ¿no es cierto? Allí, y allí a lo largo del embrión comienzan a aparecer estos nefrótomos que aparecen en la 4ª semana en posición cervical, son transitorios, después involucionan, ¿ya? Desaparecen. Pero no solamente, pero los conductos de los nefrótomos son importantes para las vías reproductivas, ¿ya? Luego, en la parte media, comienzan a aparecer en una interacción entre el mesoderma intermedio, ¿no es cierto?, estas estructuras denominadas mesonefros, acá. Entonces, esta línea, este abultamiento que ustedes tienen acá, ¿no es cierto?, a lo largo del embrión, en la parte posterior, son los mesonefros, que es otra estructura relacionada con los riñones, ¿no es cierto?, y también los conductos mesonéfricos que están asociados a lo que es el conducto de Wolff en el caso de las vías reproductivas masculinas. Estos también son transitorios. Como el embrión en este momento está, no tiene un sistema de depuración, ¿no es cierto? Hay una serie de iones y sustancias, líquido que está circulando. Entonces, esto estarían cumpliendo estos mesonefros esta función. Pero los riñones definitivos son a partir de los metanefros. Entonces, ese punto de unión entre el brote uretral y el blastema metanéfrico es lo que va a formar los riñones definitivos, ¿ya? Entonces, hay 3 momentos, entonces, del desarrollo del sistema renal de cefálico caudal, que son los pronefros, los mesonefros y los metanefros, y vamos a entender que los riñones definitivos son a partir del blastema metanéfrico y el brote uretral, que es la parte inferior en donde estamos acá indicando con el puntero, ¿vale? Entonces, eso es lo fundamental de esto. Bueno, y en la 5ª semana, ¿no es cierto?, ya comienza este proceso, el punto de unión.
Bueno, una explicación de los mesonefros aparece a mitad de la cuarta semana con sus respectivos conductos. Son aproximadamente 40, después quedan 20 en la quinta semana donde destaca el corpúsculo renal, que es esta estructura. Este corpúsculo renal, lo que les comentaba, ¿no es cierto?, es una estructura primordial relacionada con la filtración de las sustancias que hay en el embrión en desarrollo. Bueno, y finalmente la estructura renal definitiva que corresponde a los metanefros, perdón, o riñones definitivos. Acá dice comienza en la quinta semana, hay una acción inductora. Recuerden que el concepto de acción inductora es una relación, una interacción epitelio y mesénquima. Entonces, el punto es interesante. ¿Cómo es posible que la yema uretral, ¿no es cierto?, que en un comienzo están separadas, comience a unirse al blastema metanéfrico para poder formar el sistema renal, ¿no es cierto? Entonces, acá tiene que haber un punto de unión que todavía no está claro cuáles son los genes que actúan o cuáles son las macromoléculas que funcionan para que este punto de unión sea definitivamente un órgano, ¿ya? Eh, entonces, allí la yema uretral con el blastema metanéfrico, que en un comienzo son diferentes, que esta yema uretral proviene del conducto metanéfrico y después con el blastema metanéfrico que viene del mesénquima, ¿no es cierto?, se unen para formar esta estructura definitiva que es el riñón. En la sexta semana se forma el blastema metanéfrico y comienza a bifurcarse y formar una estructura lobulada. Entonces, acá también hay una interacción epitelio-mesénquima para la formación de los surcos al interior y posterior los lóbulos. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que la estructura está allí presente en las cálices mayores, las cálices menores y también la formación de los glomérulos. Entonces, a partir de la sexta semana comienzan a aparecer estos surcos y ya en las 16 semanas, ¿no es cierto?, se observa la estructura renal como una estructura lobulada, como lo indica acá en la figura, ¿no es cierto? Y el paso de 6 a las 16 semanas es bastante interesante porque en ese momento hay una proliferación celular bastante grande y eso hace que las células que están en su interior vayan diferenciándose para ir formando tanto las cálices mayores y menores como también los glomérulos al interior de este riñón, formando una corteza y una zona medular, ¿ya? Entonces, eso es importante. Bueno, acá está representado el punto de unión de la yema uretral, que lo vemos acá, ¿no es cierto? Esta yema uretral que proviene de la zona del conducto, entonces comienza a proliferar y a unirse a lo que es el blastema metanéfrico. Y el punto de unión ocurre más o menos, por acá lo tengo, a la 10ª semana se conectan y comienza el filtrado renal. Entonces, allí esta fecha es importante porque en la 10ª semana comienza el filtrado renal. Entonces, acá el riñón ya comienza a ser eficiente, ¿ya? Entonces, a partir del blastema metanéfrico, como ustedes pueden ver acá, se comienza a formar tanto los glomérulos como la cápsula de Bowman, que es y todo esto va a constituir la zona de la corteza del riñón. Y allí comienza, como les decía, en la 10ª semana el filtrado y comienza el riñón a ser eficiente con su filtración. Allí, ¿no es cierto?, también en la zona de la corteza vamos a encontrar todo lo que nosotros conocemos de la estructura de la nefrona.
en donde está el asa de Henle, el asa distal, el contorneo proximal, distal, en fin, todo lo que constituye la nefrona. Entonces allí vamos a encontrar en la zona de la corteza y se va a originar a partir del blastema metanéfrico, ¿ya? Entonces eso es importante. Y la yema uretral va a formar las cálices, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá está. La yema uretral origina los conductos colectores y uréteres, o sea, la zona de la zona de la corteza, perdón, la zona de la médula. En cambio, el blastema metanéfrico origina las nefronas, que es toda esta estructura que está acá asociada a la filtración. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Como les decía, entre lo que es la yema uretral y el blastema metanéfrico, para que haya un punto de unión, ¿no es cierto? Y se forme una estructura, tiene que existir esta interacción epitelio-mesénquima, porque eh, hay proteínas o mejor dicho, moléculas que hacen que, y genes, por supuesto, que hacen que esta unión se haga efectiva y finalmente se traduzca en una estructura filtradora. Entonces, eso es importante, conocer la función de la yema uretral y el blastema metanéfico para formar la estructura renal definitiva. Eso. Bueno, me parece que estoy un poco acelerado y ¿alguna pregunta, perdón? Profe, usted habló de las cálices, ¿qué son? Las cálices. Sí, Luego tengo, están en la zona medular. Luego tengo un esquema del riñón en donde llegan el conducto de Bellini, que es el que llega después de la filtración y pasa a los uréteres, ¿no es cierto? Eh, Esa zona central medular es la zona cortical. Y ay, donde están ¿cómo te explico? Eh, la parte final y central del riñón. No sé, Carla pregunta. sí, pero lo vamos a ver más adelante entonces en una Sí, diapositiva. sí, luego tengo, a ver, veámoslo acá. Acá está. ¿Ves? Mira, acá están las cálices mayores y luego por esta interacción epitelio-mesénquima y centros señales también acá, se van a formar las cálices menores. Por ejemplo, esta ramificación que presenta la zona medular del riñón va a formar esta estructura que son las cálices mayores y menores. ¿Te queda, alcanzas a ver el dibujo, Carla? Sí, sí, profe. ¿Y la función entonces cuál sería de las cálices? Recolectar todos los desechos, porque después acá se va en los uréteres y desemboca en lo que es la orina, ¿no es cierto? Sí, ya, profe. ¿Vale? ¿Te queda claro? Sí, Ya, profe. Y otra cosa, cuando hablaba de metanefro, mesonefro, eso es con respecto a la posición cefalocaudal, ¿o no? correcto. Sí, mira, Ah, ya. acá al comienzo está eso, quizás lo pasé un poco rápido. Acá, esta es la parte cefálica, ¿no es cierto? Y esta es la parte caudal del embrión. Entonces, allí estoy hablando, ¿no es cierto?, que existen los pronefros en la parte superior que involucionan, después están los mesonefros que en peces esto se mantienen, ¿ah? Los riñones como mesonefros, no originan metanefros como en el caso de los humanos y los mamíferos para formar los riñones. En los peces se mantienen los metanefros y cumplen la función de filtrado glomerular, ¿ya? Entonces, pero después en nosotros los humanos no son funcionales, solamente el metanefro es lo que realmente se transforma en el riñón verdadero, ¿ya? Carla, Ya, profe, gracias. bien.
¿Quién tiene por ahí un perrito? ¿Dónde iba? Profe, Acá. disculpe. Ah, dime, Gabriel. Sí, en esa, justo en la diapositiva que está mostrando, eso que, como por ejemplo en la B está como menos ocupado por un color rosado y en la E está más ocupado, ¿qué representa? Acá en esta diapositiva donde tengo, Sí, tú dices acá la yema uretral en B, ¿eso? sí, que ahí está como menos rosado que en el E y en el F, por ejemplo. En el E y en el F. Ah, eh, este es el blastema metanéfrico. O sea, no, disculpe, morado, disculpe. El otro, el que está hacia el lado izquierdo. En E y en F, Sí, acá, mira, este es lo que es el remanente del blastema metanéfrico, la yema uretral, perdón, y después el punto de unión, acá está el blastema, lo que va a ser el riñón, y acá se va a transformar en lo que es la corteza del riñón, y lo que quiero acá indicar es que a partir de ese blastema se va a formar la nefrona, que es la cápsula de Baumann que está acá, el glomérulo, los túbulos contorneados distal, proximal, el asa de Henle. Entonces acá deberíamos alrededor tener la zona cortical del riñón. Gabriel, ya, profe, gracias. Ahí sí. ¿sí se entiende ahora? Sí, sí, que no me haya quedado muy claro, pero ahora sí, gracias. Ya, ok. Entonces, acá el tubo colector es lo que yo les comentaba que después se va a formar la pelvis renal, acá la zona medular del riñón. Entonces, em, esta es la zona medular y esto es la zona cortical, ¿ya? Y en la medida que hay acá una interacción epitelio-mesénquima y proliferación celular, por supuesto, y también centros señales para que esto cada vez se vaya bifurcando, o sea, dividiéndose para formar las cálices mayores y las cálices menores, ¿ya? En la zona cortical. Y después acá, como ustedes ven en la figura A, eh, a partir de las cálices menores, acá por acá está, sí, acá está, allí comienza a formarse los túbulos colectores y que esos tubos colectores, junto con la cápsula de Baumann y el glomérulo, van a formar la nefrona completa. ¿Ah? Y eso está en la zona cortical. Creo que no tengo acá. Esta. Acá este esquema podría servirnos mejor para entender lo que es la corteza, todo esto que ustedes ven acá, la corteza del riñón, y la zona medular sería esta otra zona en donde están las cálices menores y las cálices mayores, ¿ya? Entonces, esto más o menos para que entiendan cómo se va bifurcando el riñón. Y bueno, finalmente las cálices van a desembocar en lo que es el uréter, ¿ya? Eso es. No sé si Gabriel queda claro. A mí por lo menos sí. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, ¿Mm? Brian, una dime. consulta. ¿A qué, ¿Cuáles serían las definiciones de rotación ventral, rotación dorsal? Que ahí tengo la duda. No te escucho bien. ¿Cómo? ¿Cuáles serían como las definiciones de rotación o- o movimiento dorsal ventral? El, el movimiento es de la yema uretral hacia el blastema metanéfrico en la parte inferior. ¿Eso me preguntas? No, profe, me refiero a los movimientos o rotaciones cuando habla de medial, ventral, dorsal. Medial. Creo que, por ejemplo, cuando era la formación del páncreas, igual ocupaba esos términos de ventral a dorsal. A eso creo que se refiere Brian.
Ah, pero eso es del páncreas, po. No, sí, 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 pero como, ¿cuál es la definición de, o sea, yo creo que como un punto de referencia, a eso se refiere como, A un punto de referencia. Hoy no. Después mejor le mando un correo y le envío la. Ya, vale, vale. La verdad que no entiendo la pregunta, Brian. ¿Tú quieres comparar lo que ocurre en el páncreas con lo que ocurriría acá en el sistema renal? ¿Esa es más o menos la idea? No, era otra cosa. Ya, bueno, mándame un correo y allí te explico, ¿ya? Porque no logro captar cuál es la idea. Ya. Entonces, acá, lo que les decía, lo importante, toda esta estructura que corresponde a los conductos colectores, que se van cada vez, ¿no es cierto?, bifurcando más, y en un comienzo hay 16 y hasta llegar a de 1 a 3 millones de túbulos colectores que están en la zona cortical, ¿ya? Entonces, eso es la parte funcional del sistema renal. Bueno, acá volvemos a ver lo mismo anterior, el punto de unión, ¿no es cierto?, de la yema con el blastema, y al interior se va formando este corpúsculo renal, que es esta estructura que está acá, para constituir la unidad estructural y funcional del filtrado renal. Entonces, esa es la unidad excretora metanéfrica o nefrona, o nefrón. En algunos libros lo van a encontrar como nefrón. Y constituye todos estos componentes que está allí, el glomérulo, la cápsula de Bowman y los túbulos correspondientes a la nefrona. El asa ascendente, descendente de Henle, los tubos proximales, distales, la mácula, en fin. Todo lo que más adelante van a aprender está allí en la zona de la nefrona. Bien. Entre la quinta y 15ª semana, el riñón toma su forma definitiva, que es lo que está acá, vuelvo a repetir, con una zona bien definida, que es la zona medular y la zona cortical. Entonces, en la zona cortical es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de nefrona, y casi todas están allí. Y en la zona medular, lo que es correspondiente a las cálices renales. Patologías con respecto a el desplazamiento de los riñones hacia la parte superior lumbar. Entonces, allí tenemos que en algunos casos no se logra este desplazamiento a la parte superior y estamos hablando de un riñón pélvico, como también riñones en herradura. Entonces, acá no ha habido, ya podríamos hipotizar de que no han habido la expresión de genes correspondientes para que estas patologías ocurran. Entonces, eso también es importante. Está seguramente el día de mañana vamos a saber del por qué ocurre esto. Puede que acá, así como lo vemos en el caso del tubo neural, ¿no es cierto?, en la formación de los fetos cíclope, puede que acá también esté actuando, o que no esté actuando el gen Sonic-Hutch para que se divida en dos estructuras renales. No lo sé. Y esto también es sujeto de investigación y desarrollo con respecto a las distintas patologías. Entre la séptima y la nona nasal, los riñones ascienden a su posición lumbar y se sitúan por debajo de las glándulas suprarrenales, ¿ya? Las suprarrenales en este momento son bastante grandes. Ayer y les mostraba en el laboratorio qué tan grandes son a nivel
abdominal, ¿no es cierto? Y están en la parte superior de las estructuras renales. Entonces, a medida que va avanzando los cortes, ¿no es cierto? Después vamos a ver otras muestras en las cuales ya se ve este cambio de tejido de la glándula suprarrenal a la estructura renal, ¿no? Y ahí se ve con claridad ya cómo se van formando los glomérulos y cómo están formados, ¿no es cierto?, alrededor con la cápsula de Bowman y los conductos que corresponden a la nefrona. Hay vascularización, hay gran cantidad de vasos sanguíneos, hay movimiento de tejidos, ya les comenté lo que es, hay interacción epitelio-mesénquima, hay centros señales en estos puntos, ¿no es cierto?, para aumentar la división de las cálices menores, de las mayores a las menores. Y bueno, acá están las patologías que les acabo de mencionar, el riñón pélvico y el riñón en herradura. Eso. Profe, ¿Alguna pregunta? profe, en el caso del riñón pélvico, o sea, ¿va a seguir llevando a cabo su función o pierde su funcionalidad? No es una función eficiente, ¿ya? Es posible que sí lo haga, pero no con la eficiencia de su posición final. ¿M? Eso es por lo menos lo que yo he visto y he leído en los apartados, en los papers. ¿M? Profe, Ya. Entonces, bueno, y lo otro que ya me parece que lo vi en lo que es el intestino posterior en relación a las vías urinarias, ¿no es cierto? Acá hablé en un comienzo que era una cloaca proveniente del sistema, dije, el intestino posterior, pero que después acá tiene que haber una muerte celular programada para diferenciarse en lo que es el seno urogenital y el recto. Entonces, acá hay una diferencia con respecto a tanto a la dama como al hombre. Y acá está claro que en el caso del hombre, la uretra pélvica va a formar la uretra membranosa y la próstata, que está en esta zona. Y el seno urogenital, que es la uretra peniana. En el caso de la dama, la uretra pélvica va a formar la uretra membranosa y el seno urogenital, que es esta estructura, va a formar el vestíbulo de la vagina. Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro, que en un comienzo es una cloaca, pero luego, dependiendo del sexo, ¿no es cierto?, va a haber una diferencia con respecto a el desarrollo y los tejidos definitivos que van a ser una u otra estructura. Y acá está un poco más claro, ¿no es cierto?, la división definitiva en el caso de la dama y en el caso del varón. Acá está la uretra peniana, ¿no es cierto?, allí está la formación de la próstata, está la vesícula seminales, la vejiga, y en el caso de la dama está el vestíbulo, que corresponde al vestíbulo de la vagina, ¿no es cierto? Luego en la parte superior está la vejiga y ahí está el punto de unión, ¿no es cierto?, para los uretres. Y completamente separado lo que es el recto de la vía renal. Bien. Entonces, eso es, como les digo, lo fundamental de lo que es el sistema renal, cómo se forma, y es importante tener claro que acá hay una interacción epitelio-mesénquima y que realmente los verdaderos riñones son los metanefros, el blastema metanéfrico, junto con la yema uretral. Bien. Y lo otro que les tengo que comentar es, y decir, es con respecto a la formación del aparato genital.
es decir, las vías reproductivas, tanto masculinas como femeninas. A ver, este esquema general está en la parte superior, en la cuarta semana más o menos, y está acá indicando que hay estos puntos, indican el desplazamiento de las células germinales hacia los ribetes gonadales. Pero nosotros ya de nuestras clases anteriores sabemos que estas células germinales, ya que pueden ser XX o XY, provienen del epiblasto, de la, cuando el embrión es bilaminar. Entonces, allí tenemos que entender que está jugando un papel fundamental la condición genética, como también los tiempos para la determinación del sexo de un individuo. ¿Por qué? Porque en todo embrión están los dos conductos para formar las dos vías reproductivas, tanto la masculina, cuyo responsable es el conducto de Wolff, y la vía femenina, cuyo responsable es el conducto de Müller. Entonces, en todo embrión están esos dos conductos. Entonces, por eso digo que va a depender de la condición genética, ¿no es cierto?, y del tiempo en el cual estas células que van desplazándose hasta el ribete gonadal también influyen desde el punto de vista del sexo somático. Bien. Y luego estamos en la parte ya más inferior de esta imagen, estamos hablando que en la sexta, séptima semana, ¿no es cierto?, hay un concepto de gónada indiferenciada, en el cual ambas gónadas, tanto masculinas como femeninas, tienen las mismas características, tienen los mismos conductos, pero posteriormente, ¿no es cierto?, dependiendo de la condición genética, en el caso del testículo forman los túbulos seminíferos y en el caso de la dama forman los folículos. Entonces ya, pero en un comienzo, esta estructura es muy semejante y por eso se habla de gónada indiferente. ¿Ya? Y luego, ya en la décima a la 12ª semana, ¿no es cierto? Ya esto está claro, en donde estos conductos se transforman en el epidídimo o, en el caso de la dama, en la trompa de falopio o oviducto. Entonces, esto es en términos generales lo que es la formación del aparato genital, tanto masculino como femenino. Y acá vamos a tener que volver sobre lo anterior y algunos conductos, como ser el conducto mesonéfrico, que está acá, es el responsable de los conductos de Wolff y en el caso del varón, y también los prometanéfricos en el caso del conducto de Müller. Entonces, acá recuerden que estaban los mesonéfros, ¿no es cierto? Acá, a partir de este tejido, hay una interacción epitelio-mesénquima y comienzan a formarse los ribetes gonadales, ¿ya? Entonces, allí, dependiendo de la condición genética, es que va a actuar el gen SRI o el gen factor determinante del testículo para que se se consolide el conducto de Wolff para la vía reproductiva masculina. ¿Ya? Entonces, en la sexta semana, los aparatos reproductores masculino y femenino son prácticamente iguales. Por eso les decía que están presentes los conductos de Wolff y el conducto de Müller. Y la diferencia está en la presencia de sus células sexuales, que pueden ser XX o XY. Eso también lo comenté. Y en la séptima semana, la vía de diferenciación es distinta. El conducto de Wolff, aparato reproductor masculino, el conducto de Müller, aparato reproductor femenino. Entonces, eso es lo importante, entender
que en este embrión en desarrollo están las dos vías para la formación de los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino, pero que dependiendo de la condición genética y la presencia, o mejor dicho, la expresión de genes y las macromoléculas que están allí presentes, va hacia una vía o hacia otra vía. Bien, ¿se entiende hasta acá la diferenciación de las vías reproductivas? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? los conductos, eh, ¿dónde los podríamos ver? En la imagen anterior estaba, porque si estaba Sí, no me di cuenta. enseguida. Acá. Luego vamos a definir, pero acá está el conducto de Wolff y el conducto de Müller, ¿ya? Y allí está la gónada indiferente, que no sabemos en este momento, bueno, dependiendo de la condición, si X, X o X, vamos a ver que es testículo, y si es ovario, va a involucionar el conducto de Wolff, ¿ya? Pero esta es la zona en donde vamos a encontrar los conductos de Wolff y de Müller. Ya, profe. ¿Quién Yo, preguntaba? Carla. Carla, ya. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? No sé, hoy día creo que estoy un poco acelerado, pero si hay alguna pregunta, por favor, háganla para que no haya dudas. Bien. Entonces, vuelvo hacia atrás y a recalcar que a partir, cuando el embrión, ¿no es cierto?, es bilaminar, de acá en este punto rojo, a partir de acá, las células germinales comienzan a migrar, que puede ser finalmente ovocito o también espermatozoide. Son células germinales que pueden ser XX o X. ¿Cómo se descubrió esto ya en la sexta semana, perdón, en el séptimo al octavo día del desarrollo embrionario? Ya se puede identificar estas células germinales con esta técnica de la inmunohistoquímica, que es la fosfatasa alcalina. Entonces, se hace el ensayo en estos embriones bilaminares y estas células germinales se tiñen de un color rosado más intenso. Y bueno, la verdad que dependiendo del colorante que tenga la inmunohistoquímica es la forma como se van a ver estas células. Pero lo importante es que ya a ese tiempo es posible diferenciar las células que son del epiblasto en general y de las células germinales que van a migrar hacia el ribete gonadal. Entonces, eso es lo importante, que ya a este día del desarrollo embrionario, cuando el embrión es bilaminar, se pueden identificar estas células germinales, ¿ya? Esto ya lo planteó, acá hay dos investigadores, dos embriólogos, que en el año 48 ya descubrió estas células germinales al día 24 del desarrollo embrionario, pero cuando ya estaban en movimiento, por lo tanto no se sabía de dónde provenían, sino que ya después Gosden, este otro investigador, este otro embriólogo, en el 95, ¿no es cierto?, comenzó a usar estas técnicas de biología molecular y de inmunohistoquímica y determinó que estas células germinales provienen de acá, del epiblasto, ¿ya? Entonces, esto es un detalle importante para entender de dónde vienen estas células germinales que posteriormente se van a transformar en ovocito o espermatozoide. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Bueno, otra cosa interesante de esto, de este esquema en general, es que yo espero, ¿no es cierto?, que ya
ustedes logren identificar todas las estructuras que acá se mencionan. Por ejemplo, saber lo que es inciso-trofoblasto, lo que es el citotrofoblasto, lo que es el mesodermo extraembrionario, la membrana amniótica, la cavidad amniótica, bueno, esto ya, el disco bilaminar, epiblasto, hipoblasto, el, el, lo que, lo que es el surco primitivo, la línea o estría primitiva, la cavidad amniótica, la membrana bucofaringea, se acuerda el nudo de Jensen o nudo primitivo, el surco primitivo, lo importante que era este surco, el nudo de Jensen y el surco primitivo durante la gastrulación, la formación de la tercera hoja embrionaria, en fin, la presencia del saco vitelino, ¿ah? Entonces, todos estos nombres que ustedes tienen acá, yo creo que ya ustedes están en condiciones de ubicarlos topográficamente y saber cada una de sus funciones, ¿no es cierto? Si no es así, comienzo de nuevo, ¿ah? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Ya. Nosotros hemos hablado de que estas células se desplazan, ¿no es cierto?, por el pedículo de fijación y llegan a los ribetes gonadales. Pero acá lo que quiero echar mano es un poco a vuestros conocimientos de biología celular, ya sea de este semestre o de sus años de enseñanza media, para que recuerden que todas las células presentan en su citoplasma microtúbulos, ¿no es cierto? Estas estructuras. Entonces, la forma como estas células se van desplazando y el concepto de desplazamiento es una actividad ameboide. No sé si en algún momento le han comentado de la ameba, que es un organismo unicelular que emite pseudópodos, ¿no es cierto? Y de esa forma va avanzando y se puede desplazar. Entonces, estas células germinales tienen esta función ameboide para poder desplazarse por el tejido y llegar al ribete gonadal. ¿Y quiénes son responsables de estos movimientos? Son los microtúbulos. Estos microtúbulos que están al interior de esta célula ameboide, de la célula germinal, ¿no es cierto?, se van dimerizando y acortando, es decir, van formando moléculas para ir alargando el túbulo y de esa forma emitir este pseudópodo o esta prolongación que asemeja a un pie. Entonces, de esa forma, el citoplasma junto con estos microtúbulos se va alargando y después se va acortando. Entonces, ese es el movimiento del concepto ameboide que tienen estas células y es la explicación del por qué se desplazan del epiblasto hasta el ribete gonadal. ¿Ya? Espero que esta parte de la biología celular les haya quedado claro y hayan recordado conceptos de sus años anteriores. ¿Ya? ¿Eso está claro, jóvenes, o estoy hablando en chino? Yo por lo menos sí lo entendí. Perdón, ¿alguien quién habló? Yo, profe Máximo, sí lo entendí. Ah, perfecto, Máximo. Ya. Oye, Máximo, tú soy el único que pregunta, ¿y los otros? Yo justamente iba a preguntar. Lisette. Sí, profe. Ya. Esta actividad ameboidea comienza desde cuando la célula germinal se quiere desplazar desde el epiblasto al pedículo de fijación. Sí, desde ese momento comienzan, porque de ese momento tienen esta actividad ameboide, ¿ya? Ah, ya, profe. Gracias. Pero fíjate tú que no todas tienen el mismo ritmo, po. Entonces, luego vamos a ver que aquellas que quedan retrasadas forman los famosos teratomas, ¿ya? Pero bueno, luego lo explico eso. Pero eso es Lisette, ¿ya?
Ya. No todas tienen el mismo ritmo. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Acá a mano izquierda hay un esquema que representa el recorrido de estas células, ¿ya? Está el epiblasto, está el mesodermo extraembrionario, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando lo que no corresponde al embrión? Eso es mesodermo extraembrionario. Luego está el endoderma posterior, que corresponde al saco vitelino, perdón. Y acá estamos hablando del pedículo de fijación, ¿no es cierto? Y luego ingresa por el mesenterio del intestino posterior hasta llegar a la cresta genital. Entonces, esta cresta genital, junto con estas células, van a formar la gónada. Macromoléculas y genes que se ha visto que están directamente relacionados con el movimiento ameboide de estas células germinales. El LIF, que es el factor inhibidor de la leucemia, y el factor de crecimiento transformantes beta. Este último es un gen que incentiva, ¿no es cierto?, actúa sobre estas células y hace que puedan ser inducidas a generar este movimiento, ¿ya? Entonces, ahí hay una macromolécula y un gen. Ya. Y acá está lo que acabo de decir más o menos representado, ¿no es cierto? Acá debería haber anterior a este embrión, un embrión bilaminar, pero acá lo que indica que estas células germinales, ¿no es cierto?, llegan a este punto del mesoderma extraembrionario, que es el pedículo de fijación, en donde aproximadamente hay 1000 células, o sea, perdón, 100 células germinales. Y a medida que avanza se van proliferando, ¿no es cierto? Pasan por el mesenterio, les comentaba acá el del intestino posterior, ¿no es cierto? El mesenterio acá, y llegan al ribete gonadal. Entonces, cuando llegan al ribete gonadal, la proliferación celular ha sido tan grande que llegan a ser más o menos 4000 células las que llegan al ribete gonadal. Es decir, 4000 ovocitos o 4000 espermatozoides, pero que como ya conocimos al comienzo de nuestras clases, que tanto en el testículo como en el caso del ovario, ¿no es cierto?, estas células se van reproduciendo, proliferando, ¿no es cierto?, por mitosis y después comienzan con su línea em, de reducción cromosómica. ¿Ya? Eso. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, Sí, a mí me quedó una duda con respecto cuando aparecía factor de inhibidor de la leucemia, creo. sí. ¿Eso qué era? Es una O macromolécula. sea, ¿por qué tenía relación la leucemia con lo que estamos viendo? No. Sí, es O que el nombre nomás. es el nombre. Sí, es que también este factor aparece en la leucemia, pero no en, en condiciones normales también se ha detectado esta molécula durante los procesos embrionarios, ¿ya? Entonces, se le llamó así al LIF1, que es el factor inhibidor de la leucemia, ¿ya? Eso es, no sé quién preguntaba. Yo, Carla. Ya, Carla, gracias, profe. ¿ya? En varios apartados, en varios papers, si tú lees, vas a encontrar nuevamente este factor en, por ejemplo, creo que también aparecía en el desarrollo del corazón, también aparece en el desarrollo del pulmón, ¿ah? En varios, pero no es que esté asociado a la enfermedad de la misma leucemia, sino que
lo encontramos el factor en esta patología, pero también en condiciones normales también aparece, ¿ya? Como también aparece el ácido retinoico, como también es importante el ácido fólico. Bien, varias cosas a la vez. ¿Ya, Carla? Sí, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Esto ya lo dije. Ahora. Bien. Este esquema, esta diapositiva, es, creo que es bastante clara para explicar un poco cuál es la vía molecular de cómo va a afirmarse el conducto de Wolff y eliminar el conducto de Müller o viceversa. Y vamos a partir entendiendo que en el caso del varón, lo que se diferencia de la dama, ¿no es cierto?, es este gen, el gen I. Y todos nosotros sabemos que la condición masculina es XY, ¿cierto? Por lo tanto, el gen que determina la presencia de la vía reproductiva hacia el varón es un gen que está en el locus superior del cromosoma Y. ¿Se acuerdan ustedes todavía no han hecho genética, pero de biología de la enseñanza media, ¿se acuerdan de lo que era un locus? ¿O no? Sí. El cromosoma está dividido en una parte central, ¿no es cierto? Y ambos existen los brazos, brazo corto, brazo largo, superior, inferior, ¿no es cierto? Y allí en cada uno de los brazos está inserto un gen. Y ese gen se llama, esa posición se llama locus, ¿ya? Entonces, por si acaso. Entonces, en el locus superior del brazo corto del cromosoma Y está este gen. Antiguamente, estamos hablando de unos 15, 20 años atrás, se denominaba factor determinante del testículo. Así se llamaba este gen. Pero hoy día, dada la nomenclatura actual tanto de la biología celular como de la embriología, a ese gen se le denomina SRI, pero es el mismo, sino que hoy día en los apartados que lean lo van a encontrar como SRI, ¿ya? Entonces, la presencia de este gen es sumamente importante para que este ribete gonadal indiferente comience a formar un testículo. Ese testículo va a generar en una primera instancia, esta gónada indiferente, en presencia de ese gen, va a generar andrógenos. Y esos andrógenos van a estimular la formación del conducto de Wolff y definitivamente la vía reproductiva masculina, ¿ya? Y al mismo tiempo, acá en el testículo, ustedes recuerdan que estaban las células de Sertoli. En algunos libros mencionan que la célula de Sertoli es la que secreta estos primeros andrógenos y que también forma el factor inhibidor del conducto de Müller, es decir, una macromolécula para inhibir el desarrollo del conducto de Müller y desaparezca por apoptosis. Entonces, esa condición ocurre, mejor dicho, esa relación ocurre en la gónada indiferente con la presencia de esta célula de Sertoli, que es una célula somática, no olviden eso, que no participa en la vía reproductiva.
pero que sí tiene función con respecto a las células germinales. Bien. Y si no existe el gen SRI, ¿no es cierto?, no, obviamente, no va a formarse el testículo, ni tampoco la vía reproductiva masculina, sino que va a formarse un ovario y allí se forma la vía reproductiva femenina, ¿ya? Entonces, eso también es interesante de reconocer y de tenerlo claro. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, Caterín, dime. ¿cuál sería el gen para el ovario? O sea, tiene un Es gen una... para- sí, algunos autores ya comienzan a identificar algunos genes que están asociados a la formación del ovario, de la vía reproductiva femenina. Y aparece un factor una proteína morfogenética ósea 7, pareciera ser que es la que está influyendo en este desarrollo, pero es más una vía pasiva la formación del ovario, ¿ya? Y junto también a la vía, los anexos del aparato reproductor femenino, como lo es el útero, la vagina, ¿no es cierto?, se ha visto que es la apoptosis la que influye directamente en la formación de estas estructuras, ¿ya? Tengo más adelante allí un señor, un investigador, un embriólogo que, Migueón, en el 2000, ¿no es cierto?, acá descubrió que, o sea, confirmó, no es que haya descubierto la apoptosis, sino que confirmó que la muerte celular programada era la que permitía que se formara el útero con sus tres cavidades, con sus tres capas, ¿ya? Eso es, Caterín, es lo que te puedo comentar hasta el momento con respecto a la vía reproductiva en el caso de la vía femenina. ¿Mm? Ya, profe, gracias. ¿Vale? Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? dijo que inicialmente estaban los dos conductos, ¿no es cierto? Sí, El señor, de Wolf señorita, y el perdón. de... Y en el ovario, ¿por qué no se elimina el conducto de Wolf? ¿O si lo Sí, hace? sí se hace, tiene que desaparecer. El conducto de Wolf tiene que desaparecer para que se desarrolle el conducto de Müller y posteriormente el oviducto, pues. Ah, pero ¿no hay algo que lo elimine? Como por ejemplo en el testículo que son el factor inhibitorio. No, en este caso es por apoptosis, se desaparece el conducto de Wolf. Ah, ya. Ujú. Gracias, profe. Y nosotros, porque somos más importantes. No, es broma machista. Nada que ver. Ya no sé quién preguntaba. Caterín. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Alguien me preguntó por allí con respecto a las células germinales, no sé si Lisette o Carla. Y yo les comenté con respecto al desplazamiento, a la movilidad. Es decir, estas células germinales no todas tienen el mismo ritmo. Así como nosotros, algunos caminan más rápido, otras más lento. Entonces, sucede que algunas veces estas células quedan en el camino. Y como son células pluripotentes, es decir, células que pueden después generar algún otro tipo de celular, y si reciben las señales correspondientes y de acuerdo a la posición donde se encuentren,
pueden generar estos teratomas que ustedes ven aquí, tanto en la región caudal como en la región cefálica de estos embriones en desarrollo. Obviamente acá estos no son viables, pero estos teratomas también los podemos encontrar en individuos adultos, en donde en la cavidad abdominal están allí presentes y seguramente en su vida profesional más adelante van a encontrar que estos teratomas en su interior van a encontrar piel, van a encontrar dientes, van a encontrar pelos, van a encontrar cartílago, es decir, otros tejidos que no corresponden a ese lugar. Pero la explicación para ello está que las señales de que están presentes en el embrión, ya vale decir el ácido retinoico, el heparansulfato o los distintos genes que se van activando, influyen sobre estas células que son multipotentes, ¿no es cierto? Y cuando llegan esas señales a estas células, se pueden desarrollar estos otros tipos de órganos, como lo que se menciona allí, piel, diente, pelos, cartílago, pero que no corresponden al lugar y están todos encapsulados en estos teratomas, ¿ya? Entonces, en el caso del embrión, acá durante el desarrollo embrionario, se pueden ubicar y desarrollar tempranamente tanto en la región oral, como muestra la figura, como también en la región sacrococcígea, ¿ya? Eso es, jóvenes, con respecto a las patologías que se pueden presentar en el desplazamiento de estas células germinales, ¿ya? Eso. ¿Alguna pregunta? Profe, Los ¿por qué teratomas, la casi. Ay, perdón. Sí, dígame. Las Ay, no damos se estaba primero. hablando de mí. Dale, Liz. Lisette Ya, o gracias. Catherine. Ay, se me fue la onda. Ya. Profe, ¿por qué los teratomas también aparecen en los adultos? Había dicho algo Aparecen así, ¿no? porque generalmente en la edad de... pero no, también yo he escuchado que en adultos de casi 40 años también aparecen y comienzan a proliferar, y allí hay que operar. Pero también he escuchado a vuestros futuros, a sus colegas, bueno, son colegas ya, ustedes en el devenir, que también se observa bastante en adolescentes. Entonces recuerden que en la adolescencia hay una cantidad impresionante de hormonas y cosas, de todos, hay una revolución, pues. Se nos crecen los brazos, nos crecen las piernas, la ropa nos queda chica, entonces hay una revolución hormonal impresionante. Entonces es en ese momento en donde comienzan a desarrollarse con mayor cantidad estos teratomas, ¿ya? Y coincide con esa edad. Y allí está un poco la explicación del por qué. ¿Quién preguntaba, Lisette? Sí, pero usted dijo que era porque se retrasaban las células germinales. El movimiento, pues recuerda que estas células provienen del epiblasto y comienzan a desplazarse, ¿no es cierto?, por el pedículo de fijación y atraviesan el mesenterio. Recuerda que el mesenterio está a lo largo de todo el sistema digestivo, es esta tela, este tejido que une los intestinos. Y si estas células van al ribete gonadal, que están en la parte posterior, es decir, en el intestino posterior, pueden quedar estas células en la cavidad abdominal, en el mesenterio de la cavidad abdominal, y no ingresar al ribete gonadal. ¿Y con el tiempo eso se expresaría? Claro, con el tiempo comienzan a formar otros tipos celulares y encapsularse, ¿no es cierto? Y formar lo que dice allí, piel, dientes, pelos, en fin. Eso. ¿Queda, Ya. te- Pues, ¿queda me quedó claro, súper Lisette? claro. ¿Ah? Sí, sí, me queda claro, profe. Gracias. Vale, bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo otra pregunta. Dime. ¿Los teratomas solo se dan en estas células germinales que se van a ubicar en las gónadas o también se puede dar en cualquier otro tipo de célula que tenga condición pluripotente? Bueno,
Hay otras células, como ser, yo lo que he escuchado es cuando los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso, también tienen ciertas características cuando no, estas no tienen capacidad movoidea, no se mueven, sino que son células que se van diferenciando del mesénquima. Pero cuando las señales no son las correctas, estas células podrían, ¿no es cierto?, comenzar a desarrollar otras estructuras que son semejantes a los teratomas, ¿ya? No tengo seguridad si es así o no, pero sí he escuchado de que cuando las señales no son las correctas para diferenciarse en hueso, comienzan ciertas patologías, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos entonces. Acá, esta diapositiva es nada más que para mostrar el concepto de gónada indiferente. Allí está, ¿no es cierto?, el desplazamiento de estas células germinales, quizá un poco para que le quede un poco más claro a Alice, ¿no es cierto? Acá el desplazamiento, acá está el pedículo de edificación, aquí está el mesenterio y acá está la gónada. Entonces, allí pueden quedar en el mesenterio y en algún momento desarrollarse. Y acá está el conducto mesonéfrico de la vía renal. Pero lo que yo quiero destacar en este caso es que, como ustedes ven acá, el concepto de gónada indiferente es bastante claro, porque pareciera ser que en el caso de la glándula femenina también se van a formar conductos y también conductos en la gónada masculina, pero son dos gónadas diferentes. Por eso que el hecho de ser semejante en este momento del desarrollo embrionario, por eso se habla de gónada indiferente. Aunque antiguamente, cuando todavía no existían los escáneres y toda la tecnología, ¿no es cierto?, incluso podían ya determinar que en el caso de la gónada masculina era una gónada más grande, más voluminosa con respecto a la gónada femenina. Y eso tempranamente era una señal si era el individuo que se estaba desarrollando era masculino o femenino, ¿ya? Pero hoy día con esto de los escáneres, ¿no es cierto?, ya se puede determinar tempranamente, no sé específicamente en qué momento con un escáner se puede determinar el sexo de un feto. ¿Ah? Eso. Profe, ¿Sí? pero ¿qué pasa cuando se desarrollan los dos órganos? O no sé, como el hermafrodita, algo así, como que se rota, como que tiene una disculpe. ¿Vale? Pero es que recuerda, las vías reproductivas sexuales secundarias es el hermafroditismo, pero la gónada es masculina o femenina. No. ¿Quién pregunta? Catherine, es que Catherine, sí, dime. pero desde que no sé bien el tema, pero me entra la duda de que hay veces que deciden uno de los dos sexos, o sea, pero solamente por interior es que realmente vale o por exterior no sabría cómo preguntarle. Es que no hemos llegado todavía a eso. Entonces, bueno, te cuento, resulta que un individuo, supongamos que es XY, ¿ya? Masculino. Y nosotros sabemos ya a esta altura de que estas células van a avanzar, van a llegar, ¿no es cierto? Algunas de ellas multipotentes se ubican en el mesenterio y van a generar a un teratoma, ¿cierto? Bien, esa es una vía. Pero también hay un tiempo en el cual estas células germinales tienen que ingresar al ribete gonadal.
y al ingresar, definitivamente, si es XY, va a formar un testículo, ¿no es cierto? Pero si la cantidad de células germinales que ingresan al ribete gonadal no es lo suficiente, entonces se forma un testículo, pero no es funcional. Y curiosamente, la condición sexual fenotípica, es decir, lo que tú ves, es una dama, es una mujer con una condición genética masculina. De hecho, ocurrió hace, bueno, ustedes son muy niños todavía, en los Juegos Panamericanos de Estados Unidos de hace como 10 o 12 años atrás, una chica ganó no sé cuántas medallas de oro y era atleta. Y de repente surgió la duda de que si realmente era masculino o femenino la dama. Y le pidieron hacerse un cariotipo. Y en el cariotipo demostró que era masculino, era XY, pero ella toda su vida había vivido como dama. Entonces, allí hay una explicación con respecto a lo que hoy día se ha ido descubriendo, de que cuando las células germinales no todas llegan e ingresan al ribete gonadal y quedan la mayoría de ellas en el camino, a pesar de ser una condición genética masculina, la condición fenotípica, recuerda, es lo que se ve, es de tipo femenina, ¿ya? Eso te puedo comentar, Caterín. Caterín preguntaba, ¿no? Sí, gracias. Ya. Profe, ¿Sí? ahí en la imagen derecha, donde está la gónada femenina y masculina, usted dijo que los círculos rojos eran conductos, pero ¿son conductos de qué? Ya, explico ya. Bien, bien el alcance, Carla. Los círculos rojos, los puntos rojos, son las células germinales, que puede ser espermatozoides o ovocitos, ¿ya? Los puntos rojos. Lo otro es el tejido circundante, es el tejido mesenquimático que va a formar la gónada. Entonces, entre ambos tejidos van a formar la gónada, o testículo u ovario. Entonces, lo que yo quería explicar acá, el concepto de gónada indiferente, que tanto las células germinales que están acá en rojo, como también las células mesenquimáticas, forman estructuras semejantes a conducto. Y por eso que podemos decir que es una gónada indiferente en este momento del desarrollo embrionario, porque ambas gónadas tienen estructuras semejantes a conductos. Eso es, Carla. Ya, profe, gracias. Bien. ¿Algo más? Bien. Profes, Sí, entonces la dígame. imagen C son gónadas indiferenciadas. Sí, sí. Ah, pero no necesariamente tienen que ser iguales. Se diferencian un poco una de otra, ¿cierto? Sí, sí. Es que antes, como te decía, no había una claridad al respecto, la tecnología no era tan eficiente como para poder identificar una gónada u otra tan tempranamente, ¿ya? Y por eso se hablaba del concepto de gónada indiferente. Ah, ya, es que igual me confundo un poquito, porque en donde salen aquí arriba los nombres, gónada femenina, masculina, como que no lo veo como una gónada indiferenciada. ¿Me entiendes? Ya. Pero Bien. sí lo Sí, son, sí. ¿cierto? Sí, es que a lo que me refiero yo, que esta estructura que están acá son semejantes van a ser después los túbulos seminíferos, ¿no es cierto? Pero si te das cuenta en lo que es la gónada femenina, la única diferencia, sí, y eso lo debo reconocer, que estos conductos son alargados,
pero sí están unidos al tejido cortical. Esa es la diferencia con respecto a la masculina. Pero sí, en esta estructura superior, ¿no es cierto?, es semejante a cordones. Pero acá hay una continuidad. Eso sí es cierto, Carla. Dice, profe. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Ya? ¿Algo más? Ya. Y acá les he tratado de resumir la vía de diferenciación de la parte masculina. Entonces, lo que ya hemos hablado varias, ya. Entonces, acá dice, el gen SRI actúa sobre la porción somática del testículo. Eso ya lo conocemos. Y dice que a los 35 días entran las células germinales primordiales en la cresta genital. Y eso es lo que hemos visto, ¿no es cierto?, el desplazamiento de estas células. Y luego a los 45 días se emiten los cordones al interior de la gónada, que son estos cordones que van a ser los túbulos seminíferos. A los 56 días se produce la diferenciación de la Sertoli. Recuerden que la Sertoli es una célula somática que no participa en la vía reproductiva, pero que sí es importante para las células germinales. Y esta Sertoli es la que produce sustancia antimülleriana, es decir, una enzima que destruye el conducto de Müller y afirma el conducto de Wolff, que es la presencia de estrógeno, que algunos libros llaman la testosterona fetal, ¿ya? Entonces, eso hace que el conducto de Wolff se afirme para la vía reproductiva masculina. Luego, el epitelio germinativo se separa de la albuginia. Recuerden que tanto en el testículo como en el ovario vamos a reconocer un tejido externo que es en el caso del testículo es la albuginia testicular, que es un tejido conjuntivo denso modelado, y en el caso del ovario es la albuginia ovárica, ¿ya? Que es un tejido conjuntivo que rodea a la gónada. Luego tenemos que la zona periférica de los túbulos forman los cordones sexuales, la porción central, la red de testis y finalmente los conductos deferentes. En nuestra primeras clases de reproducción, vimos que en el testículo, ¿cierto?, habían los túbulos seminíferos, luego habían unos pequeños conductos que salían de los túbulos seminíferos que eran los conductos eferentes, luego había una serie de conductillos que era la red de testis, y después venían los conductos deferentes, que va a la vía, a la estructura peniana, ¿no es cierto? Y luego pasa por las vesículas seminales, la próstata, en fin. Entonces, si ustedes recuerdan eso del aparato reproductor. Entonces, a eso me refiero con la porción, lo que es red de testis y los conductos deferentes y el epidídimo, ¿no es cierto? Ahí está el epidídimo. Entre la 8ª a 14 semanas aparecen las células de Leydig. Las células de Leydig son las que secretan la testosterona, ¿no es cierto?, definitiva en los varones. Y estas células están, si ustedes recuerdan, están entre los túbulos seminíferos, no están al interior de los túbulos seminíferos, están entre ellos. Entonces, y son las encargadas de secretar la testosterona. Por eso que se dice que la gónada es una glándula endocrina y exocrina, ¿ya? Eso es. Entonces, eso es lo que yo acá, mediante esta secuencia, les he pauteado para que se pueda entender mejor lo que es la vía reproductiva masculina. Y allá, acá en el esquema, está acá la gónada indiferente, después está ya la formación de los cordones testiculares, está la formación de la albuginia testicular que está por fuera,
y ya después lo que es la retetesti, los cordones mismos, la albuginia, los conductos eferentes, la formación del epidídimo y después el conducto deferente. ¿Ya? Eso es, jóvenes, con respecto a la vía masculina. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? es que ahí en la imagen la túnica albuginea con el epitelio celómico están como apuntando a la misma parte. No. Acá la túnica albuginia es el tejido que está por fuera del testículo, ¿ya? En la imagen de arriba, profe. En la imagen de arriba, el En epitelio, la del medio. En la del medio, mejor dicho. ¿ya? Epitelio celómico, ¿sí? Y la túnica albuginia. Ah, es que el epitelio celómico es lo que está por fuera. ¿Cómo se llama este? Entonces, ¿cuál es la capa más externa? ¿La túnica o el epitelio? ¿La más interna o externa? La más externa. El epitelio celómico, Ah, la más ya. externa. La túnica albuginea es Ya, la profe. interna. Ujú. Ay, ¿cómo se llama? Ah, ya me olvidé, pero ya me voy a acordar. Profe, ¿Ah? ¿me podría indicar cuál es la retetestis? ¿Acá? ¿Esta? Ah, ya, esa es la retetestis, Sí. como que esa red. Ah, Ujú. ya, gracias. Ya. ¿Algo más? ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría repetir ¿cómo decir esto? El camino, o sea, ¿cómo va del conducto deferente a la túnica, a los tubos? ¿Cómo sería eso? Lo explico acá en este último esquema, ¿te parece? ¿Ya? Ya. Recuerden que la gónada, ¿no es cierto?, por fuera tiene la túnica albuginia, ¿no es cierto? Y luego en su interior están los túbulos seminíferos, insertos en tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Y allí en forma piramidal están insertos los túbulos seminíferos, que son los que forman los espermatozoides. Pero esos túbulos seminíferos tienen que llegar a algún lugar para que estas células germinales sigan su vía hacia la parte femenina, o sea, la vía reproductiva. Entonces, de los túbulos seminíferos, donde primeramente llegan estos espermatozoides, es a la retetestis, que es lo que está acá, esta estructura en forma de red, son conductillos. Luego, viene de esta retetestis, pasan a formar parte los conductos eferentes, como dice acá, son conductos más o menos rectos que llegan a la zona del epidídimo. El conducto mesonéfrico después va a formar el epidídimo. ¿Se acuerdan ustedes que tenía una cabeza, un cuerpo y una cola? Y es donde se almacenaban los espermatozoides. Entonces, el mesonefro, va a ser el epidídimo. Y después del epidídimo viene el conducto deferente, que se continúa hasta la estructura peniana, y es allí donde salen los espermatozoides. ¿Ya? No sé quién preguntaba. Gracias. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Caterín? Sí, profe, sí se entendió. Ah, ya. Vale, ok. Bien, seguimos entonces. Esto también traté de esquematizar para que se entienda la vía de diferenciación femenina, o sea, la formación de los ovarios. Entonces, acá, muy bien dice, en ausencia de señales masculinas, o sea, no existe el SRI, la gónada indiferenciada se transforma en ovario. Es decir, comienza a desarrollarse el conducto de Müller, porque no hay hormona antimülleriana. Entonces, el Müller es el que allí tiene todo su desarrollo.
Bueno, acá por el concepto de gona indiferente dice, al igual que el testículo presenta cordones sexuales primitivos en la médula, estos famosos cordones, pero que no lo son. Entonces, que no diferencian a túbulos seminíferos, pero por eso es el concepto de gona indiferente. Aquí está el epitelio celómico, ¿no es cierto? Y finalmente la gónada se divide en una zona medular, que es esta, que era la retetesti en el caso del testículo. Todo esto forma la zona medular, que están allí vasos sanguíneos, vasos linfáticos, están también tejido conjuntivo, fibras reticulares, en fin, todo lo que está allí en la zona medular proviene de esta zona que era la retetestis ovárica. Bueno, y las células foliculares, como bien dice acá, aún no está claro de dónde provienen y se piensa que vienen del epitelio celómico, ¿ya? Y en la zona de la corteza del ovario es donde comienzan a diferenciarse los distintos tipos de folículos. Recuerden que vimos folículos primordiales, primarios, secundarios, y estos folículos se ubicaban, ¿no es cierto?, en la zona de la corteza del ovario. Acá los ovocitos también proliferan por mitosis hasta el cuarto mes. Algunos de ellos entran en la primera fase de la meiosis. Entonces, acá recuerden que no es cierto que eran más o menos 4.000 células germinales y cada una de ellas va a formar los ovocitos o también ovocitos. Pero en la vía, a ver, ¿cómo lo digo? En el tiempo reproductivo de una dama, hablemos de los, no sé, de los 18, no, antes, hoy día hay chicas que a los 14 años, 12 años ya tienen familia, ¿no? Entonces son un poco precoces. Entonces, ya, pensemos de los 14 años hasta los más o menos 40, ¿no es cierto? Que es el lapso más o menos de una dama reproductivo. Tenemos ¿cuántos años? 30 y tanto, ¿no? No, 20. Bueno, pensemos que son 30. Por 12, ¿cuánto es eso? 30 por 12, pensando, son solamente 360 ovocitos que tienen que madurar para una posible fecundación y un posible desarrollo embrionario, ¿no es cierto? Son 360, pero recuerden que llegan a la gónada 4.000 células. Entonces, muchas de ellas involucionan. Por lo tanto, allí hay que tener en cuenta... ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo? ¿Va? Javi, ¿tienes prendido el micrófono? No era. ¿Quién es? Hola. Perdón, pero está mi hermanito. ¿Quién es? ¿Es su hijo, Javiera, o su hermano? No sé. No, es mi hermano. Ah, ya. Ya, entonces eso, hay que tener en cuenta esa relación, chicas y chicos, que durante la época reproductiva de una dama son más o menos 300 a 400 ovocitos que maduran, pero llegan células germinales allí 4.000. Entonces hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de células reproductivas, ovocitos que involucionan, ¿ya? Eso. Y acá hay un esquema general de... a todo esto, ¿a qué hora termina la hora, chicos? ¿Estamos en la hora o no? Sí, profe, terminaba hace 10 minutos. Uy, disculpen, avanzo rápido ya, avanzo rápido. Entonces, acá este es un esquema en donde está representada la vía reproductiva masculina y femenina. Ya algo de lo que hemos visto. Importante entonces el gen SRI, ¿ya? Para que se forme el testículo y la vía reproductiva masculina. Entonces, acá hay una regresión del conducto de Müller.
En el caso de la dama, ¿no es cierto?, se afirma, no está SRI, pero se afirma la vía reproductiva femenina y, por supuesto, el conducto de Müller. Y desaparece, es decir, hay una regresión por apoptosis del conducto de Wolff, ¿ya? Entonces, este esquema representa en cierta medida lo que ya hemos hablado. Esto es lo mismo, sino que lo que quiero acá destacar es que en la vía reproductiva masculina está la próstata, está la vesícula seminales, están las glándulas de Litre, ¿no es cierto?, de bulbouretrales. Entonces, esas son glándulas que ya se ha visto que para que se formen estas glándulas hay una interacción epitelio-mesénquima en lo que es la vesícula seminal, ¿ya? Entonces, para eso quería ocupar esta diapositiva. Y es importante también describir quién lo hizo y en qué momento. Acá este embriólogo Eccles y colaboradores en el año 2002 determinó que eso era así, que a través de una interacción epitelio-mesénquima en el embrión en desarrollo masculino se formaba esa la vesícula seminal, perdón. Después, esto también ya lo vi anteriormente, que lo usé para destacar que en el caso del conducto paramesonéfrico que va a formar el útero en el caso de la dama, ¿no es cierto? Y para que se forme este conducto del útero es necesario que haya muerte celular programada, es decir, apoptosis. Y de esa forma, ¿no es cierto?, se va formando. También el seno urogenital. Y para formar la vía reproductiva externa femenina. Ya, eso es con respecto a lo fundamental con respecto al aparato reproductor masculino y femenino. Lo que yo quería con estas últimas dos diapositivas era dar una visión general de lo que es una muestra de líquido seminal para que sea fértil, según la Organización Mundial de la Salud, que no ha cambiado desde incluso del año 92, ¿ya? Hay algunas cosas. Entonces, allí lo importante es el volumen eyaculado de una muestra de semen que debe ser mayor o igual a 2 ml. Pero hoy día esto ha cambiado. Por favor, que quede claro que la cantidad no es calidad. Hoy día hemos visto muestras que son 6 ml de líquido seminal, pero resulta que en su interior hay un solo pirigüín dando vuelta. Entonces eso significa que esa muestra va directamente a la infertilidad. El pH 7,2 a 7,8, eso ustedes lo saben, ¿no es cierto?, que es ligeramente alcalino. La concentración espermática mayor a 20 millones, la motilidad, el desplazamiento de los espermatozoides tiene que ser sobre el 50%. La morfología, vimos nosotros lo que era teratología espermática, es decir, espermatozoides cabezones, microcefálicos, con 2 colas, en fin. La vitalidad, que se puedan mover. Entonces, esto es con respecto a los valores de una muestra de semen normal, ¿ya? Y después tocar un punto que lo encontré interesante de dárselos a conocer, que es la infertilidad. Allí faltan especialistas en medicina reproductiva. El hecho que un individuo, un médico, sea médico, que no, sea ginecólogo o también andrólogo, no significa que haga ciencia, sino que si ese médico hace investigación, es en ese momento donde hace ciencia, ¿ya? Y de eso falta mucho. Ojalá alguno de ustedes le interese la ciencia como lo es en este caso el profesor Pedro. Un 8% de las parejas, ¿no es cierto?, todavía tienen problemas de infertilidad. Un 30% es hoy día un único factor, el masculino, no solamente como antes se le dedicaba el de achacar el problema a la dama. Hay factores psíquicos, conductuales, sociales, en fin, que influyen en la infertilidad. Acá también debe haber un trabajo en conjunto de los andrólogos con los ginecólogos. Causas: problemas hormonales, problemas patológicos, variceles, drogas, radiaciones, calor, tabaquismo, criptorquidia, síndrome de Klinefelter, en fin, hay una serie de
problema que hoy día hay que analizar con respecto a la infertilidad. Y sigue habiendo un problema desconocido que es un 20%, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quería con esto. Lamentablemente me atrasé mucho, pero quería tocar estos dos últimos puntos con respecto a la parte de la reproducción tanto masculina como femenina. Eso es, joven. No sé si hay una pregunta para terminar y las disculpas por haberme pasado del tiempo. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué es el varicela? Es cuando problema en los testículos, no hay un descenso normal de ellos. Allá porque yo busqué en internet el término y lo único que me salió fue varicocele, Sí. que es un engrosamiento de venas en el escroto. Es lo mismo, ¿no? Sí, el tejido allí no desciende, ¿cómo se llama? Quedan en... hay una gran cantidad de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos que no permiten que esto descienda bien los testículos. Ya, gracias, profe. ¿Algo más? Bien, jóvenes, entonces esta es mi última clase, mi último contacto con ustedes. Si no hay ninguna pregunta, consulta, duda, nos veremos algún día en algún lugar. Por allí alguien me va a mandar una pregunta a través de internet. Espero que así sea y la subo a intranet para que todos la conozcan. Eso es, jóvenes. No me queda nada más que decir, solamente, bueno, lo siento, me pasé más de la hora, pero sí es importante el conocimiento. Eso es, jóvenes. Si no hay preguntas, circula la palabra por última vez. Profe, hablando de que si está preguntas, ¿qué significa la criptorquidia? La criptorquidia también está asociado a al no funcionamiento normal de los testículos. También hay allí un problema de descenso también, de testículos. Ya. Ya, profe, gracias. ¿Algo más? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, consulta, quedamos hasta acá. Nos vemos. Chao, chao, chicos. Que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Disculpe. Profe, ¿va a subir el PPT? Ah, sí. Profe, ¿va a subir el PPT al intranet? Sí, sí. También Que no Fernando. No lo encontré yo. No lo encontré. Por eso le pregunto. Ya. Lo subo. Fernando lo podría subir y yo también lo puedo subir, así que no hay problema. Lo manda, profe, y yo se lo puedo reenviar a mis compañeros. Ya, ok, no hay problema. Profe, lo que sí, tuve hartos problemas de conexión, entonces no descarte le mandé un WhatsApp, no descarte su grabación por si acaso. La voy a ver cuando termine esto y le digo cómo salió, si salió buena o mala. Vale, de acuerdo. ¿Aló? Ya, profe, muchas gracias. ¿Aló? ¿Aló? Ya, chicos, disculpen, me están llamando. No se preocupe. Ya, profe. Ya, nos vemos Aquí entonces. quedamos. Chao, chao. Gracias. Chao.